Este es el programa en diálogo con los medievales, realizado por el doctor Gonzalo Soto y por quien les habla José Guillermo Ángel. Doctor Soto, hay un tema que embellece el medioevo, yo creo por la cantidad de metáforas que crean en torno a él y por lo que ese tema representa en la cultura de los hombres, y es el mar. Entonces sería muy lindo como que enfocáramos el programa de hoy acerca del mar de los medievales. Ya. Ese mar que estaba plagado de cierto tipo de monstruos, todavía no se conocían ciertas técnicas de navegación, ese mar heredado por los griegos, etcétera. Sí, Memo. A ver, comencemos. Mar en griego es talasos. Bueno, ya no sé el acento, pero bueno, talasos. De ahí viene talasoterapia, etcétera, talasocracia, etcétera, etcétera. Y no recuerdo si es en la Anábasis o en otro de los textos de Grecia, donde precisamente en esa retirada de los griegos, la expresión más grata fue cuando vieron el mar, talasos, 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 porque el mar era como, no sé, la salvación en medio de todo, la crisis, en medio de todos los desastres, en medio de todas las angustias de lo que habían sido esas campañas en el Asia. Los latinos traducen talasos por mare, e incluso Isidoro de Sevilla, cuando hace la etimología de mare, no recuerdo pues exactamente, pero relaciona mare con amarum, pues con amargo, el agua amarga, pero reconoce que hay mares que son de agua dulce. Entonces recuerda el mar de Tiberíades, donde paradójicamente se emplea la misma expresión mare, pero con otro uso lingüístico que nada tiene que ver con lo amargo. Los romanos también hablaron del mare nostrum, nuestro mar, para caracterizar el Mediterráneo. Y obviamente uno puede perfectamente, no solo en la historia de Grecia, en la historia de Roma, en la historia de los reinos romano-germánicos, en la historia del Imperio Carolingio, en las invasiones mismas árabes, en las invasiones mismas vikingas, normandas, el papel fundamental que juega el mar, tanto dijéramos hacia el Atlántico como hacia el Mediterráneo, y también pues lo que de alguna manera conocían ellos de África y conocían ellos de Asia. ¿Qué pudiéramos decir como primero? Yo creo que el mar siempre ha sido, no solo para los medievales, sino para todas las culturas, como un signo que da mucho que pensar, para decirlo en términos de Paul Ricoeur. El mar, ¿qué significa como signo para mí? Entonces, para uno será deseo de viajar, para otros será deseo de establecer rutas marítimas, para otros será deseo de comercio, para otros será posibilidad pictórica, para otros será posibilidad etimológica, para otros será posibilidad incluso escultórica, para otros será posibilidad llena de monstruos. Y el más allá, de todas maneras. Y el más allá también. Hoy en día que la filosofía habla de tanto de horizontes, nuevos horizontes. Nuevos horizontes. De modo que el mar es un signo que al dar que pensar en el mundo medieval dio mucho que pensar y estableció elementos geográficos, estableció elementos económicos, políticos, sociales, culturales. Es decir, estableció unos imaginarios sin los cuales sería muy difícil entender este mundo medieval. Es claro, por poner, dijéramos, una referencia ahora, la referencia política, que uno no puede entender el mundo mediterráneo, o mejor, el mundo medieval, mírelo usted hacia Oriente o mírelo usted hacia Occidente,
sin las talasocracias. O sea, el poder con base en la navegación, en el mar. Hagamos incluso referencias más anteriores. Cuando uno ve cómo por allá en el siglo VI antes de Cristo, ciudades como Éfeso, ciudades como Mileto, por mencionar dos, y allá en Mileto aparece, por ejemplo, un pensador como Tales, o en Éfeso aparece un pensador como Heráclito. Uno está pensando en lo que significaban esas ciudades como puertos. Uh-huh. El mismo Diógenes Laercio reivindica el carácter comercial de Mileto, y el carácter comercial de Éfeso, por ejemplo, viene reivindicado por las cartas de Pablo a los Efesios. Entonces, esa Asia Menor del siglo VI antes de Cristo prospera porque ya ha tenido a través del mar una talasocracia, no solo en términos, dijéramos, comerciales entre Oriente y Occidente, sino gracias a la fundación de estos puertos. Incluso Éfeso, con el río Orontes, era a la vez puerto marítimo y puerto fluvial. Y si uno se remonta, dijéramos, a las culturas mesopotámicas, lo que significaban el Tigris y el Éufrates, eran para esas culturas significativamente importantes, hasta tal punto que uno pudiera hablar del agua como punto de referencia. A ver, yo creo que ahí es el punto clave que nos va a hablar no solo del mar, sino cuál es el sentido del agua en la Edad Media. ¿Hay un sentido religioso, hay un sentido filosófico? A ver, hay un sentido religioso que es pues el tradicional, el bautismo en el agua, el bautismo como purificador, el agua como purificadora, el agua como limpiadora, el agua, dijéramos, como aquello que permite de alguna manera una higiene en términos religiosos. En ese contexto, el simbolismo del agua, religiosamente hablando, en el mundo medieval es un simbolismo atado a unos ritos incluso espléndidamente desarrollados en términos de arquitectura. Las pilas bautismales, uh-huh. Incluso como pozos, eran fundamentales. El sentido del agua para efectos, por ejemplo, del bautismo como símbolo de purificación, de liberación, de redención, pero también es muy bonito, por ejemplo, en los monasterios, siempre en el claustro está la fuente de agua, y eso no era simple y llanamente un elemento material, aquello donde en una u otra forma uno podía saciar la sed, pues obviamente tenía todos esos elementos de lo que ha significado el agua en términos humanos para la sed, para la culinaria, para la elaboración del vino, para la elaboración del pan. Uh-huh. Bueno, pero la fuente de agua en el monasterio tenía un simbolismo religioso. En primer lugar, recordaba el paraíso. Entonces, es muy bonita la idea del agua asociada al paraíso. Uh-huh. Entonces, cuando el monje o el visitante del monasterio veía la fuente, más que estar pensando en el abastecimiento materialmente en términos de acueducto del monasterio, estaba pensando en el paraíso como punto de referencia a través del símbolo de la fuente. Pero por otra parte, la fuente unía el arriba y el abajo, y eso bajo varios simbolismos. En primer lugar, siempre la fuente era circular, y además de circular, ya sabemos lo que significaba el círculo en la cultura tanto griega como medieval, era lo celeste. Todavía
un arquitecto de la maravillosa pues ingeniosidad de Miguel Ángel. La cúpula de San Pedro es circular y se apoya sobre 4 grandes pilares, símbolo de la tierra. Entonces la Basílica de San Pedro, en la grandiosa concepción de Miguel Ángel, era la unión de lo celeste con lo terrestre, lo celeste simbolizado en esa grandiosa cúpula circular y lo terrestre simbolizado en esos 4 grandes pilares sobre los que se apoya la cúpula. Entonces casi siempre la fuente tenía el símbolo oval, la fuente tenía el símbolo circular, lo cual recordaba lo celeste, pero apoyado sobre la tierra, de la cual también extraíamos materialmente, entre comillas, el sustento del agua. Entonces la fuente unía lo celeste y lo terrestre, y el agua era una mediación para recordar el paraíso, y al recordar el paraíso se unía lo celeste y lo terrestre, lo terrenal. Por eso no hay monasterio, no hay residencia, dijéramos así, medieval, que no tenga alguna alusión al agua simbólicamente interpretada. Es que me hace recordar el claustro de la Catedral de Barcelona, donde no solo pues es el agua, sino que tienen cisnes, y los monjes corren por el lado de ese lago, de esa pequeña fuente, meditando. Claro, y era, dijéramos, incluso en términos estéticos, el agua con su murmullo, el agua, dijéramos, con su delicioso romance en términos de rumor, era también una invitación a entender la naturaleza como el romance de Dios, la naturaleza como el poema de Dios, la naturaleza, bueno, la metáfora medieval es como el libro escrito por Dios. Dios ha dejado allí en la naturaleza sus huellas. A nosotros, claro, esas metáforas hasta se nos han perdido, tal vez un poco por la racionalidad científico-técnica, pero recordemos que en la tradición cristiana Dios expresaba, dijéramos, o se manifestaba a través del libro, pero también a través de la naturaleza. El libro, por eso el judaísmo, el islamismo y el cristianismo son religiones del libro. Allí ha hablado Dios, pero Dios también ha dejado sus huellas en el libro de la naturaleza. Entonces el saber es descifrar las huellas que Dios ha dejado en la naturaleza. La metáfora incluso sigue presente en Galileo. El libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, aunque yo no sé ya si esos caracteres matemáticos de Galileo tuvieran todo ese simbolismo tan espléndido del mundo medieval. Por ejemplo, San Agustín en eso es muy bello. San Agustín dice, pues, a ver, la palabra de Dios puede ser leída en los célebres 4 sentidos, que también los judíos y Filón de Alejandría, bueno, unas veces hablan de 3, pero bueno, poco importa. Lo cierto del caso es que además del sentido literal está el alegórico, y en el alegórico cabe, además del alegórico, el metafórico, cabe el moral y cabe el anagógico o superior. Alguna vez poníamos ese tipo de ejemplos de la salida de... Que lo usa también Dante en la carta. Claro, en la carta a Cangrande. A Cangrande, ¿cómo sí, no? ¿Cómo no? A ver, no sé si usted se acuerda de un libro que leíamos mucho por allá en los 70, 80, que era El agua y los sueños, de Bachelard. Claro. Y después sus reflexiones sobre el fuego, y después sus reflexiones sobre el aire. Y todas esas cosas que Bachelard tan bellamente recoge para hacer una poética del agua, una poética del fuego. Y yo creo que la metáfora del libro de la naturaleza, como el poema que Dios ha escrito, y en donde de alguna manera ha depositado sus huellas y que pueden ser interpretadas literalmente o pueden ser interpretadas alegóricamente, es muy significativo. Isidoro de Sevilla dice que investigar viene de investigium, ir tras el vestigio, ir tras la huella, ir tras el signo, ir tras el símbolo. Y en ese sentido yo puedo ir tras la huella de Dios
en la palabra, pero también puedo ir tras la huella de Dios en la naturaleza. Entonces, en última instancia, los saberes no es sino descifrar los vestigios que Dios ha depositado en el mundo, y por eso, para un medieval, cualquier saber que tenga que ver con la naturaleza, llámese mineral, vegetal, animal, humana, angelical, demoníaca o divina, siempre era un descifrar esos signos en términos de vestigios. A nosotros se nos ha perdido esa bella metáfora de la investigación como ir en búsqueda del vestigio, que yo siempre relaciono con lo que comenzábamos. Todo signo da que pensar, como dice Paul Ricoeur. Entonces, en un medieval la hermenéutica es posible porque todo está lleno de vestigios, tanto el texto, dijéramos, escrito, el libro, como el texto, entre comillas, no escrito, pero que habla a través de sus vestigios, que es la naturaleza. Vestigios que en el mundo medieval son interpretados como huellas de Dios, y por lo tanto quien descifra esos vestigios en la Sagrada Escritura, o quien descifra esos vestigios en el libro de la naturaleza, al descifrar esos vestigios, investigando, investigio unire, está habitando poética y religiosamente el mundo. A ver, usted acaba de usar una palabra que es muy, muy interesante para hacer una lectura de cualquier época, en este caso la medieval. ¿Cuál es la poética medieval? ¿O bueno, sobre qué se fundamenta esa poética medieval? Sí. A ver, hagamos como tres cositas. Bueno, ¿será que el símbolo 3 se le mete a uno también por leer a veces textos medievales? Pero la primera cosita, recordemos que la poética aristotélica determina como esencia del arte poético 3 cosas. El sentido de la mímesis como imitación, luego la catarsis, una obra poéticamente escrita, tiene que ver con el manejo de las pasiones y por lo tanto es un ejercicio ético-estético en torno al patos, a las pasiones humanas, y tiene que ver con el catolón, lo que se traduce como lo universal. O sea, en una obra de arte, más que individuos en términos históricos, se representan caracteres humanos. Y de ahí que en la terminología aristotélica siempre una poética, además de imitar, dijéramos, la acción humana, además de poner en práctica todo un movimiento en términos de pasiones, pues remite a caracteres humanos. En ese sentido, Edipo Rey no es un individuo, es un carácter. Casandra no es un individuo, es un carácter. Y creo que ahí está la, entre comillas, permanencia eterna de la tragedia griega, porque siempre nos remite, más que a individuos históricamente ubicados, a caracteres universalmente y espléndidamente representados. Yo creo que los medievales no renunciaron a la poética aristotélica, independiente de que la hayan conocido o no hasta los siglos XII y XIII, pues lectores en términos de padres de la Iglesia que conocieron la obra aristotélica, ya también de eso hemos hablado aquí. Entonces, cuando los medievales van a entrar en el arte y en, dijéramos, las meditaciones estéticas sobre las producciones artísticas, lo están haciendo como mímesis, lo están haciendo como un ejercicio ético-estético sobre el patos, y lo están haciendo como meditación sobre caracteres, sobre densidades, en términos, dijéramos, de prototipos humanos. Esa vía no se perdió. Incluso en el drama litúrgico, que de alguna manera es la puesta en escena, el acto sacramental. Eso, en el acto sacramental, por ejemplo. En el drama litúrgico siempre se está haciendo una imitación de acciones humanas con base obviamente en la Biblia, para efectos de manejar el problema del patos y para efectos de crear unos paradigmas en términos de prototipos ya cristianos que sean asimilados como punto de referencia para el manejo catarsis de esas pasiones. Yo creo que esa es la primera gran poética que aparece en el mundo medieval, la línea aristotélica. Ahora, yo, antes de tocar
los otros puntos de los que usted piensa hablar, hay algo que me parece que se va dando en el medioevo, y es que el hombre medieval tiene mucho más de qué hablar por el régimen de cristianía. O sea, se podía mover frente al mundo y asombrarse permanentemente sin que nada lo detuviera. Eso es cierto, Memo, y lo hemos dicho también para la vida universitaria. El régimen de cristiandad implicaba una universalidad cósmica, que nosotros ahora critiquemos esto o aquello, bueno, puede ser, pero tener un título pontificio era tener la licencia ubique docendi, era tener la posibilidad de enseñar en cualquier parte de la cristiandad, y por lo mismo el régimen de cristiandad permitía el moverse, como lo dijimos alguna vez, en términos universales, universales. De ahí que uno no puede entender la Edad Media sin los viajes y sin el régimen de cristiandad que hacía posible esa aventura del viaje gracias al régimen de cristiandad. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. A ver, doctor Soto, yo tengo entendido que Isidoro de Sevilla fue el que nombró al Mare Nostrum de los romanos Mediterráneo, y que, o sea, que decía que ese era el mar que estaba en la mitad de la tierra. Sí, pero más que haberlo nombrado así, hizo el ejercicio etimológico de esa manera. Se llama Mediterráneo porque está, por una parte, en medio de la tierra, pero por otra parte también está entre dos tierras, pues, el norte de África y, dijéramos así, entre comillas, el sur. O sea, como un Mesopotamos. Era algo así como un Mesopotamos, que aquí en vez del Potamos, el río, es la tierra. La tierra. Entonces, en ese contexto, la etimología isidoriana de Mediterráneo es también impactante. Lo que está en medio de la tierra es lo que de alguna manera hace posible la dimensión universal de la tierra. Y por otra parte, el estar en medio de dos tierras, llamémoslas así, Europa y África, hace posible también que todo esté unido gracias al mar. En ese contexto, claro, hubo ejercicios talasocráticos. Vea, el profesor Capizzi, italiano, tiene un textico que a mí siempre me ha impactado, se llama Introducción a Parménides, y él dice, ¿y por qué no hacemos una lectura política del poema de Parménides? Hemos hecho lecturas lógicas, lecturas ontológicas, lecturas físicas, todo lo que se quiera, hasta lecturas místicas, pero nunca hemos hecho una lectura política, y resulta que los testimonios nos dicen que Parménides fue un excelente gobernante y que los eléatas cada año se reunían a jurar de nuevo ser fieles a las magníficas leyes que Parménides les había dado en términos de constitución. Entonces, ¿por qué no hacemos una lectura política del poema? Y resulta que una lectura política del poema tiene que ver con la talaxocracia. Elea está en el sur de la Magna Grecia, hacia el Tirreno. Y si usted baja un poquito, encuentra a Sicilia, y en Sicilia encuentra esa otra gran talaxocracia, es esa otra gran ciudad que era Siracusa, y si usted baja más, encontraba Cartago. Claro. Entonces, claro, el poder mediterráneo en ese momento estaba en discusión entre eléatas, siracusanos y cartagineses. Entonces, ¿cuál es la gran genialidad, dice Capizzi, de Parménides? Crear un partido político para decirles a los eléatas, si no ejercemos una talaxocracia en términos de unidad, Elea no permanecerá como ciudad,
frente a Siracusa y frente a Cartago. Entonces, por eso el poema siempre insiste en la unidad, siempre insiste en la permanencia, siempre insiste en la no división, siempre insiste en que la vía del ser es la que nos da el ser, la vía del no ser nos llevará al no ser y la vía del devenir se nos enreda porque es y no es. Entonces hay 3 partidos políticos en Elea, uno de ellos, el de Parménides. La vía del ser es la que le garantiza a Elea su existencia. ¿Y cómo se la garantiza? Estando unidos en términos económicos, políticos, sociales y culturales, expresada esa unidad en una constitución para que de alguna manera Siracusa y Cartago vea nuestra unidad y de esa manera, entre comillas, piense si nos va a controlar y si nos va de alguna manera a desfasar de nuestras rutas comerciales, económicas y culturales. Eso me hace acordar de este hombre latino que decía de Lenda de Cartago. Ah, sí, de Lenda es Cartago. que prácticamente al pedir la destrucción de Cartago también está pidiendo entonces la Catilina, que estaría pidiendo también la destrucción de eso que aseguraba la talaxocracia del Mediterráneo. Sí, el de Lenda es Cartago, pues tiene que ver con esos acontecimientos posteriores ya al siglo VI antes de Cristo, ya estamos pues hacia el siglo II antes de Cristo. Tenemos el célebre grito de Lenda es Cartago. Tenemos pues todas las acciones de Publio Escipión y de los Escipiones. Tenemos la gran, dijéramos, figura bélico-militar de Aníbal, etcétera, etcétera. Y un poco tiene que ver con eso. Roma se da cuenta que la piedra en el zapato que tiene para efectos de la talaxocracia es Cartago. Y Cartago se da cuenta que de alguna manera, dominando el Mediterráneo, saca a Roma de sus posibilidades talaxocráticas, y de ahí las guerras púnicas, en términos, dijéramos, no solo de destrucción de Cartago, sino de un ejercicio talaxocrático del poder. En ese contexto, el partido político de Elea, comandado por Parménides, sostenía la unidad de Elea gracias a la Constitución. En cambio, había un segundo partido, era el partido del no ser, era el partido del no ser, que sostenía ese partido. Si nos invaden Siracusa o si nos invaden Cartago, y si destruyen a Elea, pues nos hacemos ciudadanos cartagineses o nos hacemos ciudadanos siracusanos. Señor Parménides, déjese de utopías y de unidades y de constituciones. Vivamos en medio de estas posibilidades que nos ofrece el mar. Y el tercer partido era el de los pactos. No permitamos que nos invadan. Hagamos pactos con Siracusa y hagamos pactos con Cartago. A esos pactos Parménides los va a llamar la vía del devenir. Un pacto es muy, muy, muy contingente. Un pacto no garantiza absolutamente nada, porque o yo mismo lo puedo violar o el otro lo puede violar. Entonces pongo un ejemplo del siglo VI, pongo el ejemplo que tú traes del de Lenda es Cartago, de las guerras púnicas, como punto de referencia de lo que políticamente significaban significaban los mares para efectos de una talaxocracia. Por eso el mar, como signo político, siempre da que pensar. Quien controla el Mediterráneo tiene el poder. Quien ha hecho del Mediterráneo una talaxocracia tiene el poder. En ese contexto, las cruzadas también son juegos talaxocráticos. Claro. Son juegos por el control del Mediterráneo y obviamente de los puertos que en torno al Mediterráneo se habían gestado. A ver, yo le iba a hacer una pregunta con relación a eso. ¿Qué papel juegan puertos importantes como Bizancio, por ejemplo, que es clave en la Edad Media, y puertos como Venecia, que también son claves en ese momento, dentro de ese mar? Es fundamental. Uno no puede entender la historia del medioevo, bueno, incluso después del medioevo, sin ciudades como Bizancio y sin ciudades como Venecia, gracias a sus talaxocracias. Bizancio era, dijéramos, un viejo asentamiento griego
muy bien ubicado en términos geográficos, y creo que de alguna manera la genialidad del colectivo llamado Constantino fue volver a restaurar eso que los griegos habían fundado allá antes, mucho antes de Cristo. Las investigaciones parece que han revelado pues que algo cercano a Bizancio, como era Troya, ya eso probablemente existía desde el siglo XXI antes de Cristo. Entonces, claro, uno sabe que esos asentamientos como Troya o esos asentamientos como Bizancio eran un punto de referencia para controlar el círculo entre la circularidad entre Oriente y, o mejor, la circulación entre Oriente y Occidente, tanto vía terrestre como vía marítima o como vía fluvial. Claro. Recuerden que se han descubierto artefactos griegos en Rusia por todos los ríos que llegaban, dijéramos, al mar Negro y desde esas posibilidades había también, o sea, el Mediterráneo era en realidad el centro de la Tierra, porque de alguna manera contactaba con Oriente, con Occidente, con el norte, con el sur, y desde esas posibilidades a través de los ríos, recuerden que los puertos franceses están girando también en torno al Ródano. Sí, claro. Y el Guadalquivir, para efectos, pues el Betis de los romanos, está girando, dijéramos, en torno a Córdoba y en torno a Sevilla. Entonces, en ese sentido, el Mediterráneo atado a estos ríos, recordemos el ejemplo del Ródano para efectos de Francia, o recordemos el ejemplo del Guadalquivir para efectos de España, o del Orontes para efectos de Éfeso, o recordemos todo lo que tú anotabas ahora, lo que desemboca en el mar Caspio y también en el mar Negro para efectos de todo lo Rusia y todas esas regiones. Entonces, en ese sentido, el agua, en medio de esa polifonía de simbolismos, siempre tenía un aspecto, claro que a uno a veces el poder lo desencanta, ¿no? El poder no propiamente entusiasma, pero el poder fluvial, el poder marítimo, el poder mediterráneo, las talasocracias fueron un elemento que dimensionó desde el mundo griego, pasando por el mundo latino y pasando por el mundo medieval, y después el control del Atlántico se volvió el punto de referencia para los imperios después del descubrimiento pues de América. Entonces, en ese sentido, nuestros simbolismos, claro, el mar, como hemos dicho, suscita tantas cosas, pues también suscita un simbolismo político que se vuelve realidad gracias a estas talasocracias. Caso de Lea, el caso de Cartago, el caso de Venecia que tú mencionas, o el caso de Constantinopla, el Guadalquivir, el Ródano, el Orontes, etcétera, etcétera, muestran todas esas efectividades de cómo quien controla el agua como símbolo político de alguna manera se vuelve hegemónicamente políticamente. Ahora, dentro de estos mares mediterráneos, pues hay gente como Federico Barbarroja, ¿cierto? Que los piratas argelinos, todos estos hombres que mestizaron también las costas de Europa. A ver, ¿qué papel tienen en las cruzadas, qué papel tendría el mar? Además de tener pues el manejo del mar, obviamente, pero también veo yo que se convierten en nuevas rutas comerciales, en nuevas extensiones para crear colonias en otras partes. Si uno sigue, dijéramos, las rutas de las cruzadas, ve que además de las rutas, entre comillas, terrestres, estuvieron las rutas marítimas, y en ellas jugó un papel clave Venecia. Venecia, pues ya vimos lo de la Cuarta Cruzada, cómo se desvió a Bizancio, pero por todas estas implicaciones económicas, políticas y sociales de la talasocracia. Entonces, el elemento de las cruzadas en realidad, uno puede hacer sobre las cruzadas consideraciones teológicas, uno puede hacer sobre los templarios, como dijimos la otra vez, consideraciones teológicas, pero las cruzadas también tienen una consideración talasocrática y comercial.
quien controla el Mediterráneo, quien de alguna manera consolida una talaxocracia sobre el Mediterráneo en términos económicos, políticos y sociales, es un poder poderosamente potente. En ese contexto, las cruzadas no solo desarrollan rutas de peregrinaje, sino que las cruzadas también desarrollan rutas comerciales y establecen a través de esas rutas comerciales, gracias, dijéramos, a flotas, tanto mercantiles como, dijéramos, protectoras de lo mercantil y de los peregrinos, unos, entre comillas, pasadizos de seguridad frente, dijéramos, a los enemigos, pero también frente a los piratas, que obviamente siempre también el mar ha estado asociado a la delincuencia y a la piratería. Eso es decir, asaltar 10 naves que llevan el oro o 10 naves que llevan seda o llevan muselinas o llevan especies, etcétera, etcétera. Pues eso debía ser delicioso. Comentábamos cómo Algacel estableció un pacto entre Córdoba, como el imperio, dijéramos, árabe de Occidente, del mediodía, y Bizancio, de alguna manera estableciendo un pacto con el gran pirata que se había establecido en la isla de Creta y que estaba volviendo añicos tanto a las naves bizantinas como a las naves cordobesas. Entonces, en ese sentido, Algacel fue enviado a Bizancio, pero pasando por el gran pirata de Creta. Y ahí Algacel, pues lo comentábamos en un programa, hizo una jugada política genial. Vea, señor, usted le va a transportar todo el oro al califa de Córdoba. Y por el oro que transporta, del 10% del oro que transporta, esa será su comisión. Eso sí, no moleste las naves cordobesas y no moleste las naves bizantinas. El tipo dijo, pues, es decir, si por llevar oro sin hacer absolutamente nada, me dan el 10, yo que me voy a poner a asaltar naves bizantinas. Sí, claro. Entonces Algacel, calmado el pirata, hizo con Bizancio perfectamente el pacto, en donde Bizancio y Córdoba establecían rutas comerciales para intercambiar productos económicos, políticos, sociales y culturales, sin el problema de Creta, que les estaba obviamente fregando toda esa talaxocracia. En ese contexto, recuerden, en el norte de Príncipes, del que hablamos la vez pasada, de Antonio Pérez le dice a Felipe III, vea, nos están destruyendo el imperio español, los franceses y los ingleses. ¿Y sabe cómo nos los están destruyendo? Porque ellos tienen piratas y nosotros, por atenernos dizque a nuestras legalidades en términos de la armada, eso no nos funciona. Deles patente de corso a todos los piratas y llene los mares de piratas españoles y verá que nuestro imperio no se destruye. Entonces la piratería es un fenómeno también asociado al mar, lo hubo en la antigüedad, lo hubo en la Edad Media, lo hubo en América y lo sigue habiendo. A ver, a mí me ha llamado mucho la Edad Media, me ha llamado mucho la atención un santo que se llama San Mauricio, que aparece con una gran armadura como cualquier caballero, pero este santo es negro. De pronto se puede llamar San Mauricio porque viene de Mauritania o no sé, o sería un moro. Ese mar de la Edad Media llevó otros hombres a Europa. ¿Había racismo en Europa? Bueno, esa es una pregunta. Vea, estoy volviendo a leer la leyenda áurea o la leyenda de oro de Santiago de la Vorágine. Es un dominico del siglo XIII que hace, dijéramos, la gran geografía del mundo medieval. Está editada por Alianza Editorial en 2 tomos y es una maravilla porque habla de santos guerreros, santos campesinos, santos intelectuales, santos anacoretas, santos agricultores, santos marineros, santos guerreros,
todo lo habido y por haber. Y estaba de nuevo leyendo lo de Cormi Damián. ¿Y por qué Cormi Damián en la tradición medieval y cristiana son los patrones de la medicina? Bueno, palabras más, palabras menos, sintetizo la narración de Santiago de la Vorágine. Cormi y Damián eran dos médicos, probablemente del siglo III después de Cristo. Ejercían su medicina en ciudades de lo que hoy es Turquía. En esa época era Cilicia, Tarso. Por ejemplo, la patria de Pablo es de allá de Cilicia, y de ahí vienen los cilicios, que nada tiene que ver pues con cueros o esa cosa, sino que los cilicios eran esas telas burdas que se hacían en Cilicia para efectos de darle a los... telas de arpillera. Eso, entonces ponerse un cilicio no era ponerse un clavo como piensa la gente, sino vestirse con esas telas tan burdas, que eran telas de campaña, eran las telas de campaña para los ejércitos, algo así como si hoy hubiéramos hecho bluyines de las telas de campaña de la guerra de Irak. Claro. más o menos eso eran los... Bueno, eran excelentes médicos, no cobraban por el ejercicio de su medicina. Cayeron en desgracia por sus actividades, dijéramos, médicas ante los gobernantes romanos y fueron martirizados. En Roma, la Basílica de Cormi Damián, que queda en el Foro Romano, es bellísima, y los mosaicos fue de las, pues, en esas oportunidades que le da a uno la vida, y dado que casi siempre en mis caminadas por los foros romanos pasaba por Cormi Damián, entraba de nuevo a ver todas estas escenas que después, leyendo a Santiago de la Vorágine, pues uno vuelve a ver. Bueno, lo cierto del caso es que hay un enfermo, hay que cortarle la pierna, Cormi y Damián intervienen, van a un cementerio, cortan la piedra de un cadáver moro, y hacen el injerto. El tipo, dijéramos, vuelve a vivir y queda con una piedra blanca y una piedra negra, una pierna blanca y una pierna negra. Bueno, independiente, y a veces por no conocer la historia se llueve sobre mojado, de modo que los trasplantes ya son un hecho histórico en el siglo III después de Cristo. Yo siempre me he preguntado, cuando el cadáver moro, dijéramos, le cortan la piedra, moro, ¿en qué sentido hay que entenderlo? Si moro en el sentido del color negro, o moro en el sentido de los moriscos, en el sentido pues de los bereberes del norte de África. Pero entiéndase, en cualquier sentido es el interculturalismo del mundo, del mundo medieval. Entonces el trasplante no, dijéramos, no hace las diferencias entre una piel y otra. El trasplante no hace las diferencias entre que usted sea de allá o usted sea de acá, sino que establece de nuevo una ciudadanía cósmica gracias al ejercicio de la medicina cristianamente pensado desde el ágape. Por eso a mí me fascinan Cormi y Damián. En primer lugar, y lo hemos dicho aquí, la medicina no es el refrán ese, cuando el paciente dice ¡ay!, el médico dice ¡dai! Cormi y Damián es la desmontada de eso. Dime cuánto puedes pagar y te diré si te puedo curar. En segundo lugar, los trasplantes no son propiedad privada de nadie. Los trasplantes son un don de Dios a toda la humanidad. Por lo mismo, el trasplante como ejercicio terapéutico es un acto no solo científicamente válido, sino humana y cristianamente universal. Es lo que yo he aprendido de Cormi y Damián. Hoy, usted sabe, trasplantarnos se ha vuelto, pues... Sí, es una industria. Es una industria de lo más caro. Entonces, como diría Wittgenstein, aunque no hagamos la lectura del juego del lenguaje, que significa la creencia en los santos, puede uno hacer la lectura del juego del lenguaje, que significa la ciencia para efectos del trasplante. El trasplante es universal.
El trasplante no es propiedad privada de ninguna cultura, y el trasplante como universal y no propiedad privada de una cultura, y ahí entra el juego ya de la creencia, es un don de Dios, y como don de Dios es universal. Entonces, en ese contexto, lo de Cormi Damián y lo de Mauricio, que puede ser Mauro, Mauritania, sí, sí, claro. y que es representado iconográficamente bajo una textura, dijéramos, de color moreno, es el sentido de cómo el cristianismo, en una u otra forma, no va a hacer las diferencias entre griegos y romanos, o sea, entre el nosotros y el ellos. Lo que pasa es que después, claro, el cristianismo cae en la dinámica que decíamos alguna vez del nosotros y el ellos, los infieles, y fuera de la iglesia no hay salvación, y claro, eso ha creado múltiples líos. Pero lo de San Mauricio, lo de Corme y Damián, están, dijéramos, poniendo en escena, por una parte, la ciudadanía córmica, y por otra parte, gracias al cristianismo, esa ciudadanía córmica no tiene y ni puede tener barreras, incluso para efectos del ejercicio de la ciencia. Por lo mismo, la geografía, como juego lingüístico, vuelvo a Wittgenstein, en donde el lenguaje ordinario no hay que leerlo desde lo que, por ejemplo, en el juego de la ciencia significa trasplante, sino en el juego de la creencia, el lenguaje desde la creencia, dice Wittgenstein, es una actitud ante la cual yo me inclino, porque necesariamente la respeto como opción de vida y forma de vida. Sí, sí. Entonces, en ese contexto, haciendo una intertextualidad entre la geografía de San Mauricio, la geografía de Cormi Damián y la conferencia de ética de 1930 de Wittgenstein, y la bella lección sobre la creencia de 1939, entonces Wittgenstein nos está diciendo: lo bonito del juego lingüístico de la religión es que le da a las palabras del juego lingüístico ordinario una dimensión resemantizada que nada tiene que ver con el juego ordinario. Entonces, cuando el lenguaje de la creencia dice, tomad el cuerpo de Jesús, no es un banquete en el sentido ordinario de la palabra, es la celebración de un rito muy bello en términos de quien ha hecho la opción de creencia. Y cuando dice beber no es beber el vino del banquete ordinario, es beber en el sentido ritual y beber la sangre de Cristo. Y ante eso dice Wittgenstein, yo me quito el cerebro, porque el cerebro no, el sombrero, vean, no ve que los juegos lingüísticos lo hacen a uno, le ponen trampas. Claro, le ponen trampas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esas intertextualidades que hacemos ahora, en términos, por ejemplo, del mar, entonces, claro, el mar provoca juegos lingüísticos. A ver, sí, los griegos pues extrajeron muchas de su sabiduría mirando el mar. Los medievales, ¿de dónde extraen su sabiduría? Bueno, obviamente que los medievales conocen las geografías que habían elaborado griegos y latinos, y en ese sentido uno todavía puede ver en las bibliotecas que han recuperado estas geografías y estos mapas y estos, entre comillas, mapamundi, mostrando cómo había todo un sistema de hacer posible la circulación vía terrestre y hacer posible la circulación vía marítima. En segundo lugar, además de ese juego lingüístico geográfico que se inventa de tradición en tradición, hay unas cosas simpáticas. El mar está poblado de monstruos. Entonces ese es otro juego lingüístico. El mar, como dijéramos,
el lugar por Habitáculo. excelencia, como habitáculo por excelencia de los monstruos, el leviatán, El la kraken. ballena, el kraken, todo lo que uno quiera. Y entonces Isidoro de Sevilla, cuando ya hace ese juego lingüístico para efectos de pensar el mar, independiente de lo que hemos dicho, que los monstruos muestran y que en ese sentido uno no tiene que preguntarse sobre la verdad o mentira del monstruo, sino sobre lo que significa el monstruo. De alguna manera el monstruo lo que le está diciendo también al hombre: vea, hombre, usted por mucho que conquiste, encontrará obstáculos en la conquista. Eso es lo que el monstruo le significa a un viajero. El viajero, en medio, dijéramos, de sus posibilidades extensivas, llega un momento en que se siente tan limitado que el monstruo se lo recuerda. Por aquí hay una ballena que no me deja circular, por aquí hay un leviatán que no me deja circular, y con seguridad los leviatanes y las ballenas, como Eschila y Caribdis, no eran monstruos, era que pasar el estrecho de Sicilia todavía hoy es una cosa marítimamente de titanes, y navegar en invierno en el Mediterráneo todavía hoy es una cosa de titanes. Sí, claro. Entonces los monstruos, el juego lingüístico del monstruo no es que si verdaderamente existen o no. A Isidoro de Sevilla eso lo tenía sin cuidado. El juego lingüístico del monstruo es decirle también al navegante y al geógrafo y al comerciante: señores, sus pesquisas tendrán límites, y si después se superan esos límites, vendrán otros límites, e incluso superados esos límites, todavía una barca puede perfectamente naufragar en el estrecho de Sicilia, porque Caribdis y Eschila no han desaparecido. Por eso la metáfora de la ballena de Jonás en la tradición judaica a mí siempre me fascina, independiente de que sea un juego lingüístico para efectos de la creencia, o independiente que usted lo interprete como, dijéramos, un signo de lo que va a venir después, la resurrección de Jesús, por ejemplo, en términos cristianos. La ballena en términos jonaicos es para mí la delicia de cómo la ballena como monstruo y el mar que de alguna manera es circulado por esa ballena significa todas las posibilidades, pero también todas las imposibilidades, sí, claro. Todas las opciones, y también todos los obstáculos. Entonces Jonás en el vientre de la ballena es como, dijéramos, uno como geógrafo metiéndose en el mar para efectos de extender todas las posibilidades culturales y cognitivas, y de pronto uno dice: Dios mío, y este monstruo que se me puso como límites, cómo desfondó de alguna manera mis aspiraciones, la finitud humana. Entonces el mar, en su infinitud de horizontes, como comenzamos un poco el programa, también es esa finitud de horizontes porque tiene monstruos. A ver, doctor Soto, para concluir el programa de hoy, usted que es un gran estudioso de Tomás de Aquino, ¿aparece el mar en la obra de Tomás de Aquino? A ver, sí aparece, y aunque yo no recuerde ahora muchos de los pasajes de Tomás en que aparece, sí recuerdo las reflexiones de Tomás sobre el agua. El agua en Tomás es un símbolo, por ejemplo, en términos de creencia, de purificación. El agua en Tomás es un elemento de la naturaleza, al lado del fuego, la tierra y el aire, y como elemento de la naturaleza, pues permite todas esas reflexiones sobre el 4 como cifra de la tierra. El agua en Tomás, además, esa metáfora, y brotaron del pecho de Jesús cuando la lanzada sangre y agua, entonces también posibilita un juego lingüístico en términos teológicos de cómo la sangre y el agua significan lo divino y lo humano de nuevo unidos gracias a la redención. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, Tomás de Aquino pensaba que la encarnación con el drama de la redención eran y tenían sentido como respuesta a la caída original con su drama, dijéramos, del pecado original. Pero hay momentos en que Tomás de Aquino, y yo creo que esa vena la explotó después el padre Suárez, el jesuita padre Suárez, en la transición del siglo
no recuerdo si es del siglo XVI al XVII. Sí, el padre Suárez dice, sí, uno puede interpretar la encarnación con el drama de la redención atado al drama de la caída original, pero es que con caída original o sin caída, la divinidad, Cristo, debía encarnarse porque la encarnación es la gloria de Dios en el hombre. Entonces, eso que está significado allá en el agua unida a la sangre, en el costado de Jesús, en esta interpretación tomista, es muy bonita. Sí, de eso, gracias a la sangre, unida con el agua, nos liberamos de la caída original, pero también ahí en esa sangre unida con el agua está la gloria de Dios en el hombre. Por eso el hombre es la gloria de Dios. Me parece muy bonita esa interpretación del agua. A esa interpretación del agua que hace Tomás de Aquino, de pronto fue uno de los elementos del que se sirve Juan 22 para santificarlo. De alguna manera, bueno, ya no tenemos tiempo de hablar del problema de las beatificaciones y las dejamos para el próximo programa. Las podemos dejar para el próximo programa, pero claro, la suma teológica y las reflexiones que ahí conlleva Tomás llevan a Juan 22 en términos de los juegos teológicos, no de los juegos políticos, a santificar a Tomás por estas profundidades teológicas. A mí me parece que eso del hombre como la gloria de Dios, no Dios como la gloria del hombre, sí, claro, sino el hombre como la gloria de Dios. ¿Cómo se dice gloria en hebreo? Para que terminemos, es... Pues sería el or. El or meot, la luz eterna. Eso, el hombre como la gloria de Dios. Usbol Baltasar tiene ese bello texto, Gloria, en donde hace una teología estética y una estética de la teología, y siempre piensa la creación como la gloria de Dios. Sí, sería el or olam, luz eterna. Luz eterna. Entonces eso es el hombre, la luz eterna de Dios. El hombre es la gloria de Dios, la encarnación en el mundo. Es la gloria de Dios. No es el hombre algo así diminuto, sin sentido, sino que Dios brilla en él, claro, en el hombre.